un filósofo, escribiendo en sus carnets en 1936, si quieres ser filósofo, escribe novelas. Si tu veux être philosophe, écris des romans. Añade, ¿por qué soy un artista y no un filósofo? Es que pienso según las palabras y no según las ideas. C'est que je pense selon les mots, et non selon les idées. Si plantea las preguntas inherentes a la condición humana, la respuesta está encarnada en sus personajes. Para Camus, la creación literaria, la de un mundo imaginario que corrige el mundo real, tiene un significado filosófico. La novela transforma la vida en destino, como lo muestran El extranjero y La peste. Sus novelas, que abordan las cuestiones fundamentales de la existencia, tienen un alcance ético y metafísico. Y es esto que hace todo el valor de su obra. La metáfora de la peste es fácilmente transportable a toda forma de totalitarismo. Islamismo hoy en ciertos países o comunismo en otros momentos. La literatura ayuda a pensar el acontecimiento. A menudo puede, mejor que la teoría, decir la complejidad del mundo. Hacer literatura es contar y así ayudar a pensar el mundo, hacer reflexionar. La metáfora hace visiblemente lo que no lo es. Entonces, Camus quería crear mitos o devolver vida a mitos antiguos, como lo demuestran Sísifo o Prometeo. La peste, el hombre rebelde, Calígula o los justos son unas historias que llevan a ser mitos y quienes adquieren así un significado filosófico. Según él, una novela no es otra cosa que una filosofía en imágenes. Un roman n'est jamais qu'une philosophie en images. En cuanto al teatro, más particularmente, ocupa un sitio importante en la vida y la obra de Camus. El escritor veía ahí el medio de poner su pensamiento en actos. La originalidad de Camus, como dramaturgo, se sitúa menos en el plano estético que en el uso que hace de la teatralidad. Por esencia, el teatro es el lugar de exposición de los conflictos, y en esto parece capaz de poder reunir los contrarios para poder sobrepasarlos, realizando la fusión del pensamiento y de la acción. Esta fusión es lejos de toda teoría. Camus sobrepasa las categorías del teatro de ideas o del teatro filosófico en las cuales se quiso introducir a veces sus obras. Camus no alcanza una forma pura, forma con la cual soñaba, sino por lo menos queda fiel a su ambición que era de, cito, dar vida a los conflictos aparentemente insolubles que todo pensamiento activo debe, en primer lugar, atravesar antes de alcanzar las solas soluciones válidas. Camus veut donner vie aux conflits apparemment insolubles que toute pensée active doit d'abord traverser avant de parvenir aux seules solutions valables. Su teatro, por los temas que expone, es pues en coherencia perfecta con el conjunto de su obra y de su vida y de su pensamiento. Camus escribió solo 4 obras de teatro, pero el teatro siempre estuvo presente en su vida. El proyecto de su primera obra, Calígula, que nos ocupa muy particularmente esta noche, data de la época cuando animaba el teatro del equipo. Comienza pues a escribir para el teatro como hombre de teatro. En el manifiesto redactado para su compañía en 1937,
se muestra consciente de la naturaleza doble y dual de este arte que debe, a la vez, encontrar una forma adecuada y expresar los grandes sentimientos simples y ardientes alrededor de los cuales gira el destino del hombre. Ces grands sentiments simples et ardents autour desquels tourne le destin de l'homme. Esta necesidad de encontrar una forma ideal, adaptada a cada proyecto, lo hizo experimentar diferentes fórmulas dramáticas, que llama a veces técnicas. Camus no es, pues, un gran creador de forma en el plano teatral, como pueden serlo otros de sus contemporáneos. Define él mismo sus obras como tentativas en vías cada vez distintas y de estilos semejantes, con la meta de crear una tragedia moderna. Esta diversidad formal explica la dificultad que puede haber en caracterizar su obra, por meterla en un género, una estética particular. Podemos, no obstante, preguntarnos si esta dificultad en encontrar una forma pura no reside en la contradicción misma de la fórmula tragedia moderna. En efecto, los elementos de modernidad del teatro de Camus son esos que revelan la imposibilidad de la tragedia. En Calígula, por ejemplo, la posibilidad de una forma pura es contrariada por la intrusión de juegos de espejo o de máscaras que dependen de la teatralidad. Estos elementos de teatralidad son perfectamente claros gracias a la puesta en escena de Jorge Villanueva, que juega a lo largo de la función con esta relación entre personajes y comediantes. El error de todos estos hombres es de no creer lo suficiente en el teatro. L'erreur de tous ces hommes, c'est de ne pas croire assez au théâtre, proclama Calígula frente a Escipión, el poeta. Finge comulgar con el joven hombre en el amor de la naturaleza, atrapándolo en una sinceridad falsa. Hace lo mismo con Cherea, al que invita a usar una máscara y a practicar con él la mentira. Degrada así un conflicto que no puede elevarse a la altura de la tragedia. Calígula solo puede salir de sus contradicciones de manera negativa. El suicidio, el tema inicial en el mito de Sísifo. Pero este suicidio es una confesión de fracaso, no funda ningún valor. En sus obras posteriores, los personajes encontrarán un medio de sobrepasar sus contradicciones. Así, Dora, en Los Justos, reconoce la dimensión aparentemente insoluble del conflicto. A los que verdaderamente les gusta la justicia no tienen el derecho al amor. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas le droit al amor. Pero afirma también el valor de la medida, diciendo, hasta en la destrucción hay un orden, hay límites. Même dans la destruction, il y a un ordre, des limites. La obra de Camus presenta, pues, una dimensión moral. A través de la acción de los personajes, representa la construcción de una moral. Finalmente, Camus no decía nada más cuando afirmaba en ¿por qué trabajo en el teatro? Lo poco que sé de moral lo he aprendido en los campos de fútbol, sí, pero añade, y en los escenarios de teatro, que quedarán mis verdaderas universidades. Gracias. Sophie Canal es profesora certificada de filosofía, máster en estética y filosofía de las religiones, escritora y editora. Llega a Lima en 1998 para enseñar filosofía para el bachillerato francés en el Colegio Franco-Peruano. Codirige el taller de teatro del mismo colegio durante 6 años.
En el 2005 crea junto a 3 amigos el sello editorial independiente Matalumonga, dedicado a la publicación de autores peruanos inéditos. En el 2007 entra en el comité científico del GERFLINT, Programa Mundial de Difusión Científica Francófona en Red. En el 2011 publica en Lima Geometrías del Deseo, Borrador Editores, su primer libro de cuentos en español. Bravo. Y ha publicado textos, críticas sobre literatura, filosofía y poesía en revistas virtuales como Resonancia y Letralía. Cuentos suyos figuran en antologías como 201, Ediciones Altazor, 2013 y la revista Altazor. En la actualidad escribe una novela a 2 manos con la escritora Cristiane Felipe Vidal. Este año se publicará un cuento suyo en Ultraviolentos, Antología del Cuento Sádico en el Perú, Ediciones Altazor 2014. Entonces le cedo la palabra a Sofía. Aplausos. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo no he redactado ninguna cosa teórica, porque sé que a veces puede ser para cambiar un poco de tono, ¿no? En relación a lo que acabamos de escuchar. Pero sí pensé en escribir una carta a Camus para decirle cuánto le debo y sobre todo por qué siempre me gustó más que a Sartre. Entonces, querido Camus, miro una vez más en un ir y venir la foto de Sartre que tengo colgada a mi pared, tomada por Henri Cartier-Bresson en 1946, creo, mi último recurso contra la falta de inspiración, como un Sísifo su roca. Es la foto que hemos visto en el PowerPoint. Una palabra muy francés. Ahí se ve a Sartre de frente, en el Puente de las Artes en París, le Pont des Arts, fumando pipa, rígido, seguro de sí mismo, y a un desconocido hombre alto, de espalda, mirándole. ¿Quién es él? He buscado sin parar. Nunca he encontrado. Se parece a ti. Siempre quise pensar que eras tú. Hombre misterioso, escondido en la sombra. Y me pregunto una vez más, con todo el respeto que debo a Sartre, porque siempre me sentí más cercana a ti que a él. Me obligaron a leer El extranjero para el bachillerato, pero descubrí la libertad de leer cuando luego de un concierto de The Cure, soy de esa época, porque le daba vueltas y vueltas a la canción Killing an Arab, el compositor Robert Smith había afirmado que fue un leve intento poético de condensar sus impresiones sobre los momentos clave de El extranjero. Las letras describían un tiroteo en una playa en las que el árabe del título es asesinado por el narrador. En tu historia, el personaje principal, Meursault, dispara a un árabe que está de pie en una playa, standing on the beach. Tras mirar al mar y cegarse totalmente por el sol, reflejado en el mar, la arena y el cuchillo que el árabe sujeta con sus manos. Denunciando la acumulación de absurdo que los hombres imponen a los hombres por el conformismo social, los tribunales y su parodia de justicia, y por fin por la pena de muerte, Tu extranjero me introdujo en el mito del hombre fundamentalmente inocente, esencialmente carnal, preocupado por el simple hecho de decir la verdad de sus sensaciones, lejos de toda clase de introspección psicológica o sentimental. Tu Meursault no conoce nada más que la vida inmediata terrestre, en su ritmo cotidiano y su apertura a las fuerzas naturales. Luego, por ti también entré en filosofía, después de haber leído el mito de Sísifo. ¿La vida vale la pena vivirse? Es la pregunta que inaugura el mito de Sísifo,
que lejos de ser un breviario de la desesperación para adolescentes, afirma que la felicidad, cito, la felicidad y el absurdo son hijos de una misma tierra. Hay una grandeza en vivir y hacer vivir el absurdo, y es lo que quería que me enseñen en la universidad, pero finalmente es a Sartre y a su existencialismo a quien me dieron de comer. Empecé a escribir novelas después de haber leído La Peste, pero era demasiado tarde. Ya me habían hecho creer que, como dice Sartre, el mundo podría existir muy bien sin la literatura e incluso mejor sin el hombre. Luego empecé a enseñar filosofía y ni siquiera aparecías en los programas del bachillerato. Te habían enterrado como filósofo. Entonces, ahora que me permiten hacerte un homenaje, no me queda otra que confrontarte a tu viejo y dominante ex amigo. Tú vienes de una familia pobre. Jean-Paul Sartre es hijo de burgueses. Tú nunca creíste haber nacido para la gloria. Te sentías extranjero en el gran mundo de la cultura. Sartre, desde pequeño, sabía que algún día sería famoso. Tú te confrontas con la miseria en los barrios pobres de Argel. Sartre en las bibliotecas leyendo a Hegel y Marx. Tú aprendiste en la calle, privado de estudios superiores por la tuberculosis. Sartre es un producto puro de la École Normale Supérieure, formateado por y para el examen de la agregación. Tú conoces de muy joven el tormento de la enfermedad y vives toda la vida bajo este signo. Sartre se pasa la vida maltratando su cuerpo con el tabaco, el alcohol, las drogas, las anfetaminas. Tú juegas al fútbol, yo no, como arquero, y admites haber aprendido sobre la filosofía y la fraternidad en las canchas de fútbol. Sartre boxea y se rompe la cara mientras disfruta romperla de su adversario. A ti te gusta el sol, te gustan el sol, el mar Mediterráneo, el sol de Argelia. Sartre es un parisino neto y precisamente de Saint-Germain-des-Prés, la forma más provincial que puede adoptar un parisino. Tú eres solar, Sartre nocturno. Tú quieres alistarte desde 1939, pero tu estado de salud te valdrá el rechazo por parte de las autoridades. Sartre descubre la resistencia y el compromiso una vez que la guerra ha terminado. Tú te opusiste a la depuración. La depuración, para los que no saben lo que es, hay una nota ahí. La depuración fue el proceso contra las colaboracionistas nazis que se desarrolló en Francia durante la posguerra. Durante el mismo se registraron unos 10.000 ejecuciones y otras tantas condenas a muerte. Tú entonces te opusiste a la depuración. Sartre acompaña a todos los totalitarismos. Mientras sean de izquierda, piensa que, cito, todo anticomunista es un perro. Tú argumentas y te justificas constantemente. Sartre agrede, acusa, ataca, calumnia. Tú escribiste El hombre rebelde y fuiste uno. Sartre coescribió El hombre, yo cito, el hombre tiene razón para rebelarse, pero se rebeló únicamente de manera infantil, visceral y constante contra la burguesía, el mundo de su padrastro que le robaba a la madre. Tú no defiendes ningún tipo de terrorismo. Sartre lo defiende cuando es palestino. Si lo practica la banda de Badr, que para los que no saben quiénes fueron, es un grupo armado alemán, también conocido como fracción del Ejército Rojo,
que actuó en los años 70 y 80 del siglo XX. Tú explicas en Reflexiones sobre la pena capital por qué te opones a la pena de muerte. En Actuel, Sartre la defiende por razones políticas. Tú eras libertario, sin haberlo declarado nunca. Sartre fue autoritario, aunque en sus últimos años de existencia haya confesado sin vergüenza alguna que siempre fue libertario. Tú decías, cito, en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. O la libertad no es nada más que una oportunidad para ser mejor. En política son los medios los que deben justificar el fin. Mientras Sartre decía, el infierno son los otros. Todos los medios son buenos cuando son eficaces. Cuando dijiste, cito, entre la justicia y mi madre, elegir a mi madre. Tenemos que entender si la justicia necesita de injusticia para ser, no es en realidad justicia. Y yo no voy a defender una justicia así. Prefiero estar del lado de las víctimas inocentes, las que tendrán que pagar el precio de esta justicia por el mero hecho de estar presentes por casualidad en el lugar en que explotan las bombas. Tú eras un individuo solitario, lo que no te impedía ser solidario, como lo prueba tu rol de jefe de redacción en Combat. Sartre era el líder de una jauría, véase su dirección en Le Temps Moderne. Tú eras un sensorial epidérmico, una sensibilidad frágil, a flor de piel, un sismógrafo existencial. Sartre era un conceptual puro, un cerebral sin estados de ánimo. Tú moriste en la flor de la vida, como un cometa brillante. Sartre vivió muerto al menos la última década de su vida. Lean o relean La ceremonia de los dioses. Tú fuiste un filósofo intempestivo, que tuvo razón demasiado temprano, pero que hoy la historia valida. Durante este siglo y medio, Sartre se terminó convirtiéndose en un filósofo para el último año de bachillerato. Tú recibiste el Premio Nobel de Literatura en el 57, cuando tenías 44 años. En el 64, 7 años después, Sartre recibió el ofrecimiento del Nobel de Literatura. Lo rechazó, explicando que su aceptación implicaría perder su identidad como filósofo. Es que tú eras existencial y Sartre existencialista. Tú, privado de consagración demasiado rápido, hoy lo has conseguido. A Sartre solo le queda el pasado. Ahora vuelvo una vez más a la foto de mi pared y pienso en lo que el mismo Sartre decía del poder de la fotografía de Cartier-Bresson. Cito, nunca charlan, no son ideas, no las dan. En ese sentido, y para parafrasear a Jean Sarocchi, tú serías filósofo sin que Sartre lo sepa. Y es justamente eso lo que haría de ti un filósofo, que Sartre no lo sepa. Que en paz descanses. Muchas gracias. Jorge Villanueva Bustos es actor y director egresado del Teatro de la Universidad Católica, bachiller en Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de composición musical en el Conservatorio Nacional de Música. En 1998 funda Ópalo, su propia compañía de investigación teatral. En su primer montaje, Fosca, fue invitado al Festival Internacional de Teatro de San José dos Campos en Brasil. Ha dirigido con Ópalo más de 15 obras, entre ellas Antonio y Cleopatra, Super Popper, La Noche Árabe Móvil, Las neurosis sexuales de nuestros padres, La prueba